compungidos ante esta triste noticia, sorpresiva, como tú bien señalas, de la ida o del cambio de paisaje, como acostumbramos decir, del camarada Carlos Escarrá. Hoy Félix nos ha escrito este texto, aparece publicado en el diario Ciudad de Caracas: Camarada Carlos, el pueblo te llora. Allí relata tu experiencia con Escarrá, su talante como ser humano, como catedrático del derecho, además como militante político. Sí, hablar de Carlos es complejo, es difícil y a la vez es fácil, es sencillo, ¿no? Carlos yo creo que representa la integralidad del nuevo derecho. Con Carlos, desde la cátedra, desde que comenzamos nuestras lecciones de Derecho Administrativo con él, ya veíamos al profesor diferente, al profesor que manejaba técnicas de enseñanza contestatarias, ¿no? Al profesor que no venía a sentarse en el podio y a mirarnos de manera vertical y a imponernos sus verdades. ¿Eso fue en qué año? En los años 80. Carlos permitía... Era un chamo, claro, dando clases, ¿no? Sí, un muchacho joven. Carlos nació apenas el 26 de noviembre del 54. Y ¿Qué edad tienes tú? 57. O sea, que eran alumnos mayor que el profesor. Sí. Sí, porque dedicado a la política, a la Liga Socialista, trabajando en el occidente del país, formando los comités obreros petroleros, al lado de Jorge Rodríguez, padre, antes de que lo asesinaran, debí dejar mis estudios, irme al occidente del país y trabajar en las tareas políticas y revolucionarias de ese momento, de ese tiempo. Luego retorno a Caracas, retomo mis inicios, mis estudios universitarios y me gradúo de abogado en la Universidad Central de Venezuela. Ustedes eran alumno, profesor y camarada. Exactamente. Sí, sobre todo yo diría que camarada, porque con Carlos escuchar clase era compartir con él muchas cosas. Aparte de lo académico, aparte de la técnica procesal, aparte de los conceptos sustantivos del derecho, aparte de los artículos, de los códigos y de las leyes, con Carlos uno podía debatir en el cafetín, en los pasillos, en cualquier asamblea, en cualquier comité popular, de temas diversos. Carlos, estrenándose como Procurador General de la República el año pasado, recién llegando a la Procuraduría, una de las primeras cosas que hizo fue crear la división comunal, donde el pueblo y los consejos comunales podían expresarse de manera libre y sus casos ser atendidos libremente. Carlos creó el famoso jueves de tertulia, donde podían acudir las personas a debatir temas jurídicos de trascendencia, ¿no? Carlos abrió la puerta de la Procuraduría para que esto se democratizara dentro de lo que viene siendo, por supuesto, el desarrollo de este proceso político de cambio venezolano. Mira, él estuvo por acá el 11 de noviembre del año 2011. Carlos, la última vez que tuvimos ocasión de estrechar su mano, de saludarle, de entrevistarle. Vamos a recordar parte de esta entrevista con Carlos Escarrá Malavé. Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo hay que hacerla. Esa es una ley que se reforma en un contexto, que era el contexto pleno de la privatización, la globalización, todo un conjunto de ideas cuyo objeto era desmontar el Estado, desmontar la clase trabajadora, desmontar el proletariado internacional, y ese fue el sentido de esa ley. Se creó, acuérdate, Ernesto, estaba muy joven, pero acuérdate de la famosa comisión tripartita presidida por Teodoro Pekov. Esa comisión tripartita... Eso no fue hace tanto. Sí. Fue en el año 94, 90, ¿no? Ajá, bueno, el último gobierno de Caldera. Exactamente. le roba las prestaciones sociales a los trabajadores en función de los sectores privados, esencialmente los transnacionales. Se establecen un conjunto de cuestiones en la ley del trabajo en esa zona tan delicada y peligrosa que significaba la cesión de los derechos por parte de los trabajadores, y ahí se inicia una lucha como las luchas históricas que han tenido los trabajadores. Cuando viene la constituyente del 99, en la disposición transitoria cuarta, como señaló el comandante presidente ayer, expresamente se dice se dictará dentro del primer año, es decir, esto debe haber estado listo en el 2000, dentro del primer año una ley orgánica del trabajo que rescate las prestaciones sociales de los trabajadores, y bueno, y da una guía.
Y es que Escarrá era parte de la comisión designada para la redacción de una nueva ley orgánica del trabajo, que el presidente Chávez el día anterior había anunciado asumiría por petición de los trabajadores socialistas en el marco de la ley habilitante. Sí, habíamos conversado incluso sobre el tema y yo pienso que el profesor tenía ya un esbozo de lo que debía ser la nueva ley orgánica del trabajo, una ley socialista, una ley revolucionaria, una ley inclusiva, una ley que terminara con los principios viejos del año 36 de aquella ley, que si algo permitía era justamente la explotación de los trabajadores en un régimen de plusvalía exagerado. Y habían ya líneas sobre la retroactividad prestacional. Estaba claro que había que volver al año 1997, cuando por presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, este concepto fue desterrado de la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores perdieron un beneficio importante que incentivaba el ahorro. Sobre la prescripción laboral estaba claro ya, y la jurisprudencia que incluso ayudó y contribuyó a crear el mismo Carlos, los 10 años para que prescriba la acción laboral es una necesidad y un derecho. Yo siempre he opinado y he dicho que suena ilógico que para reclamar el derecho a cobrar una letra de cambio, la letra prescribe a los 3 años, en cambio que la acción laboral prescribe al año. Es como ilógico eso. Justo es entonces que... Bueno, eso lo que revela es una preeminencia del capital en quien hace la norma, ¿no? Es correcto, así es. En la mentalidad, fíjate tú, si uno puede cobrar una letra a 3 años, quiere decir que tienes mentalidad de acreedor, Claro, ¿no? Y en cambio el trabajador está en situación de minusvalía frente al acreedor, porque al año se acaban sus derechos laborales. Por eso la comisión presidencial, de la cual era miembro nuestro camarada profesor, va adelantando sus trabajos. Y la semana pasada yo le daba una conferencia a los trabajadores de la Federación Bolivariana acá en Caracas, y esbozábamos ya algunas cosas, ¿no?, sobre lo que ha sido el desarrollo jurisprudencial en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. Y bueno, en algunos de ellos decíamos que, por ejemplo, una sentencia que tenemos extraordinaria que establece que el fuero paternal comienza desde el momento de la concepción y no desde el parto, ya evidencia, Ernesto, que el empuje del derecho nuevo del Estado social y de justicia que se está creando en el país marca ya pautas para el nuevo derecho